¿Qué tal amigos de Encuentro de Negocios? Un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles 11 de junio del año 2025, como siempre, con toda la información aquí del mundo de los negocios. Vamos a hablar sobre este anuncio que se hace sobre Estados Unidos y China y esta reactivación de exportaciones de tierras raras tras un acuerdo comercial que ya se venía platicando de él desde hace algunos días, desde el fin de semana inclusive, y hasta el día de hoy, miércoles, fue cuando ya se anunció este acuerdo que ya se tenía previsto, que sería este acuerdo comercial para calmar las tensiones sobre los aranceles entre ambos países, pues a través de este intercambio de tierras raras por microchip. También vamos a hablar sobre el peso mexicano. Bueno, tras el anuncio de este acuerdo, el peso mexicano se disparó su precio y el precio en su paridad con el dólar estuvo por debajo de los 19 pesos, 19, 18.90, 18.88 más o menos, una variación en el tipo de cambio interesante que fortalece a la moneda mexicana. También hablaremos sobre la Unión Europea y también estas negociaciones que tiene sobre los aranceles con Estados Unidos y que podrían extenderse más allá de la fecha prevista, que es el 9 de julio, que eso también tiene mucho interés geopolítico el que pueda darse, pues lo revisaremos. Y también hablaremos o estarán con nosotros en la cápsula Saberes Digitales de nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados de Administración de Michoacán y la cápsula Mundo Cripto. Y vamos precisamente con nuestros amigos del Colegio Nacional de Licenciados de Administración de Michoacán con su cápsula Saberes Digitales. Hoy, en Saberes Digitales, hablaremos de la economía naranja. El término economía naranja fue acuñado en 2001 por el economista británico John Hawkins en su libro La economía creativa, cómo las industrias creativas pueden transformar la sociedad. Gracias al auge tecnológico, el concepto se popularizó en el ámbito empresarial. La economía naranja, también conocida como economía creativa, abarca actividades económicas basadas en la creatividad, el conocimiento y el talento. Incluye sectores como el arte, la cultura, la investigación, la tecnología y la innovación, donde el valor de los bienes y servicios radica en su contenido intelectual. Originalmente centrada en la industria cultural y artística, esta economía ha incorporado sectores como la programación, la robótica, las telecomunicaciones y la creación de contenido digital. Según la UNESCO, las industrias creativas representan el 3% del PIB mundial y generan más de 30 millones de empleos. La tecnología ha sido clave en su expansión global, permitiendo a los creadores llegar a audiencias internacionales mediante redes sociales y plataformas digitales. Herramientas como Internet móvil, la nube, la impresión 3D y la realidad aumentada están revolucionando estas industrias. En México, esta economía ha tenido un crecimiento notable. Empresas como Anime Studios, creadora de los exitosos Huevo Cartoon, así como franquicias cinematográficas reconocidas a nivel internacional, son claros ejemplos. En el ámbito de los videojuegos, Lienzo, un estudio mexicano, logró destacar globalmente con Mulaka, un juego basado en la cultura rarámuri. Y a nivel internacional, destaca el fenómeno de Pokémon Go, que ilustra cómo la creatividad aplicada a la tecnología puede transformar sectores como el turismo, la educación y la salud. Por todo lo anterior, la economía naranja es una de las fuentes de innovación y crecimiento más prometedoras del mundo. Y continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre este acuerdo que llegó a Estados Unidos con China, en este anuncio que da Donald Trump, donde dice que reactivará las exportaciones de tierras raras tras este acuerdo comercial que se ha tenido con el país asiático. Donald Trump dijo que se ha completado un marco comercial con China, con Pekín suministrando tierras raras e imanes y Estados Unidos permitiendo que estudiantes chinos ingresen a sus colegios y universidades, que hace unas semanas esto había sido también un tema porque había restringido el acceso a estudiantes extranjeros a las universidades
de prestigio que tiene Estados Unidos. Pues bueno, este fue un pequeño acuerdo. Estados Unidos y China mantendrán los aranceles a los niveles actuales, a los más bajos, tras las negociaciones entre ambos países que se dio esta semana en Londres. Así lo declaró el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En esta nota de la agencia Bloomberg, el presidente de los Estados Unidos añadió que el presidente chino Xi Jinping y él aún deben firmar formalmente este acuerdo, y los comentarios de Donald Trump generaron preguntas sobre los términos de este acuerdo alcanzado esta misma semana por negociaciones entre estadounidenses y los chinos. Y el miércoles pues, los mercados reaccionaron con incertidumbre y el Standard & Poor's 500 incluso abrió con pocos cambios. O sea, la bolsa no lo recibió tan bien como se esperaba, y de alguna forma pues es una incógnita sobre cuáles son los acuerdos a detalle de estas negociaciones que se tuvieron con China. Es algo que se tiene que analizar muy bien cuando se haga público. Por ahora es lo poco que menciona el gobierno de Estados Unidos, luego lo menciona Donald Trump, también con una tónica que a veces es más apegada a su propia realidad y no a una realidad completa. La publicación inicial que hizo Donald Trump en su red social Truth Social sugirió que China podría tener que reiniciar los envíos de tierras raras antes de que Estados Unidos acceda a reducir los controles de exportación sobre tecnologías clave, en este caso los microchips, que se pueden, o que fabrica más bien Estados Unidos, también China. Sus comentarios han generado dudas sobre si Pekín podría negociar aranceles aún más bajos, que eso es lo que se busca, o que más bien los inversores buscan, que no exista un escenario arancelario extremo, como se ha venido en los últimos meses visualizando con China y con Estados Unidos. La cifra que publicó Trump incluye un impuesto base del 10%, un cargo del 20% vinculado a otro tipo de gravámenes que ya se tienen pues, ya establecidos en diferentes pues sí, como tal, a diferentes productos que ya están grabados, y que esto lleva a que las negociaciones que se tienen entre ambas naciones pues tengan un matiz muy ligado a qué es lo que busca al final Estados Unidos, que en este caso es pues mantener ese control que tiene sobre las inversiones en su país, que lleguen nuevamente las inversiones de sus mismas compañías, regresen de Asia, que regresen a Estados Unidos, que fabriquen en Estados Unidos sin importar el costo de producción. Lo que le interesa a Estados Unidos es principalmente que se vuelva a generar empleo. Bueno, son las promesas de campaña que hizo, y la intención es con los aranceles, pues que las fábricas que se fueron en algún momento a Asia, específicamente a China, regresen a los Estados Unidos, y esto pueda hacer que nuevamente la economía de Estados Unidos vuelva a tener un repunte importante. Pues bien, vamos a la siguiente parte, a la siguiente sección aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios hablando sobre el peso mexicano. Después de este anuncio que se dio este miércoles, el peso mexicano se disparó ante el dólar. El tipo de cambio cotiza por debajo de los 19 pesos por dólar. El desempeño en el mercado cambiario se da minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, diera a conocer que se había alcanzado un acuerdo comercial con los chinos, que esto es lo que mencionamos en la sección anterior, cómo es que existía este pues acuerdo, bueno, el acuerdo pero anunciado, todavía no oficializado, porque como lo dicen, falta que se firme. Y también hay algunos medios que han anunciado que Donald Trump podría viajar a China precisamente para firmar un acuerdo comercial, o es este acuerdo que podría darse en su visita a China. El peso mexicano mantiene el impulso ante el dólar hoy miércoles, llevando el tipo de cambio a cotizar por debajo de la barrera de los 19 pesos por dólar, coincidiendo con la noticia de un acuerdo tras las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y China. El tipo de cambio de mercado spot se cotizaba hasta 18.84 la mañana de hoy, lo que representa una apreciación del
1.17% respecto al cierre del martes, cuando se ubicaba en 19.06 pesos por dólar. Y pues bueno, el tipo de cambio no cotizaba así, no se había visto este tipo de cambio desde agosto del 2024, antes de que Donald Trump ganara las elecciones, cuando se hablaba de un superpeso. Bueno, pues, bueno, lo vimos en otro momento sobre cómo es que se mantenía este tipo de cambio tan bajo, y no se veían desde esos tiempos pues un tipo de cambio tan bajo. Y esto es pues el debilitamiento total del dólar, que lo hemos mencionado aquí, ligado a esta guerra comercial que ha desatado Estados Unidos con sus socios comerciales. Este distanciamiento de sus principales socios comerciales es lo que ha llevado a que el dólar se empiece a debilitar, y que el dólar, pues como lo sabemos, se basa en la confianza, no tiene un respaldo del estándar oro, sino de la confianza. Entonces, si hay una discrepancia con varios países, como ya existe a nivel global, y donde hay otros bloques económicos que se empiezan a construir, como es el caso de los BRICS, se empieza a debilitarse el dólar. Y ahora, con estos escenarios arancelarios hacia países que producen pues ciertas marcas estadounidenses producen en otros países con aranceles, pues se vuelve un poco más costoso. Y bueno, al final de cuentas, esto lleva a que exista diferentes escenarios. El tipo de cambio es impulsado a la baja por el retroceso del dólar, como lo mencionábamos, después de evaluar el reporte también de inflación al consumidor, que irónicamente ha ido a la baja. Es un reporte que ha ido a la baja en la cuestión de la inflación, así como la posibilidad de que se materialice un acuerdo comercial con los chinos. El desempeño de la divisa mexicana coincide con una caída del 0.47% del índice dólar, un indicador ponderado que mide el valor de la divisa estadounidense frente a la canasta de otras monedas. El peso mexicano encabeza las ganancias entre las 16 mayores divisas, seguidas por la agencia Bloomberg, que tiene este comparativo de divisas versus el dólar, y entre ellas pues, la encabeza el peso mexicano. El desempeño en el mercado cambiario coincide también con las declaraciones de Estados Unidos y Donald Trump, y esta declaración sobre el acuerdo comercial que se tiene con China, que lo mencionábamos, pues es parte de esta tónica, este discurso que se tiene, y que pues también, como siempre lo decimos aquí, pues tenemos que esperar a que se oficialice y ver qué sucede entre el anuncio que se hizo hoy y el acuerdo firmado, y cuáles son las condiciones, que lo hablamos anteriormente. Va relacionado a las tierras raras, que esto permite obviamente la fabricación de ciertos microchips y microcomponentes para supercomputadoras, que son utilizadas muchos para la generación de inteligencia artificial. Entonces hay que ver cuál es el trasfondo de ese acuerdo, y seguramente a los inversores no les ha gustado, pero eso es el debilitamiento del dólar que se está dando. Bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos aquí a Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Bueno, pues esta semana vamos a darle un vistazo al criptomercado. Vamos a ver algunas señales técnicas importantes para Ethereum, que chance indican algo. También revisaremos cómo anda el sentimiento en el mercado de Bitcoin y comentaremos un desarrollo regulatorio clave allá en el Reino Unido. ¿Qué te parece si arrancamos con Ethereum? Va, perfecto. ETH ha estado pues bastante estable últimamente, ¿no? Sí, ahí consolidando entre los $2,300 y $2,800 más o menos el último mes. Pero fíjate que empezamos a ver cositas interesantes. Por ejemplo, en el gráfico de 4 horas, hay algo que los analistas llaman divergencia alcista oculta. ¿Ah, sí? Interesante. O sea, el precio hace mínimos más altos, pero el RSI, este indicador, marca mínimos más bajos. Exacto. Y eso suele ser una señal, como de fuerza escondida, ¿no? Podría anticipar una ruptura hacia arriba. Además de eso, el interés abierto en los futuros de ETH ha subido un 40% en un mes. Sí, es un montón. Pasó de 26,000 billones a 36,000 billones de dólares. ¿Y qué nos dice eso? ¿Qué significa ese aumento? Pues mira, es notable, sobre todo porque pasa mientras el precio está como quieto, ¿no? Lateral.
Sugiere que hay una convicción que está creciendo entre los operadores. O sea, apuestan por movimientos futuros, aunque ahora todo esté calmado. Tiene sentido. Y esto como que encaja con lo que vemos en los ETFs de Ethereum al contado. Llevan ya 4 semanas seguidas recibiendo dinero neto. Han sumado casi 98,000 ETHs más. ¡Wow! Sí, el total en esos ETFs ya supera los 3.7 millones de ETH. Y ahí entra lo institucional, ¿no? Exacto. Lo que llama mucho la atención es lo que está haciendo BlackRock, por ejemplo. Compraron $500 millones en ETH en solo 10 días. ¡500 millones! Es muchísimo. Ya tienen acumulados 1.5 millones de ETH, que valen como $2.700 millones. Es una señal, pues, clarísima de confianza de los peces gordos, digamos. Y hablando de señales técnicas, también está este indicador, el canal gaussiano. Parece que Ethereum logró volver a ponerse arriba de la línea media, ¿no? Por los $2.570. Ajá, sobre esa línea media. ¿Y por qué es importante ese nivel? Bueno, el canal gaussiano ayuda a ver la tendencia, el impulso del precio. Y la historia nos dice que cuando Ethereum cruza y se queda arriba de esa línea, han venido subidas fuertes. Digo, hay que recordar el rally del 93% que lo llevó a $4,000 en 2023. Cierto. O el brutal 1.820% de 2020. Ambos empezaron después de superar esa línea. Claro que el pasado no garantiza el futuro. Exacto, no lo garantiza. Pero si ETH logra consolidarse arriba de esos 2.570, pues el análisis técnico sugiere que podría ir a buscar la zona de los $3,100 a $3,600. Hay potencial. Ok. Eso por el lado de Ethereum. Mientras tanto, Bitcoin. Parece que su panorama está más ligado al sentimiento general, a lo macro, ¿no? Así es. Vimos que subió un 3.5% hace poco, se acercó a los $108,500, pero como que los traders profesionales siguen con cautela. La prima en los futuros anda por el 5%, que es neutral. Sí, bastante neutral. Y eso que BTC está solo un 3% abajo de su máximo histórico, casi $112,000. ¿Por qué tanta prudencia? Pues mira, esa cautela se entiende mejor si vemos cómo se está conectando Bitcoin con los mercados tradicionales. Ahorita tiene una correlación bien alta, del 82% con el S&P 500. O sea, lo siguen tratando como activo de riesgo. Exacto. Por ahora, gran parte del mercado lo ve así, sensible a lo que pasa en la economía global, más que como un refugio seguro tipo oro digital. Las preocupaciones de una posible recesión en Estados Unidos o las tensiones comerciales, todo eso podría estar frenando el ánimo. Limitando las subidas. Sí, limitando que supere los $110,000 en el corto plazo. Claro que a largo plazo, Ahí la cosa cambia. sí, hay visiones más optimistas. Algunos analistas hablan de $150,000, sobre todo si la gente empieza a desconfiar de la estabilidad fiscal de EU, y entonces el capital podría buscar alternativas a los bonos o incluso al oro, ¿no? Podría ser. Pero de momento, fíjate, el ratio de posiciones largas contra cortas en plataformas como OKX está en 4-1. Es moderado, no es de euforia total. Entendido. Bueno, y cambiando un poco de tema, hacia lo regulatorio, hay noticias importantes desde el Reino Unido, ¿verdad?, sobre cómo se están poniendo las pilas con las criptos. Sí. Nombraron a su primer especialista en inteligencia de criptoactivos. Exacto, se llama Andrew Smough y estará dentro del servicio de insolvencia. ¿Y cuál va a ser su chamba? Exactamente. Pues su rol va a ser clave para mejorar cómo rastrean y recuperan criptoactivos que no se declaran en quiebras, y esto incluye de todo, ¿eh? Bitcoin, Ether, meme coins, hasta NFTs. Lo que encuentren. O sea, van en serio. Sí, y fíjate que este nombramiento no es casualidad. Llega justo cuando los casos de insolvencia ligados a cripto en Reino Unido subieron un 420% en 5 años. 420%. Y el valor que han recuperado se disparó 364 veces. Ya superaron el $500,000. ¡Wow! Son cifras importantes. Definitivamente. Y además, esto es parte de un esfuerzo regulatorio más grande. A partir de enero de 2026, las empresas cripto británicas van a tener que reportar un montón de detalles de cada transacción de sus clientes. ¿Cómo qué tipo de detalles? Nombre, dirección, NIF, SU, RFC, digamos, qué cripto movieron, cuánto, todo bien detallado. Se están alineando con el marco CARF de la OCDE, que busca más transparencia fiscal internacional. Es un paso más hacia una supervisión más estricta del sector. Muy interesante ver cómo se mueve la regulación también. Sí, sin duda es algo a lo que hay que estar atentos. Nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios.
Y continuamos en el encuentro de negocios. En esta parte final hablaremos sobre cómo pues, la Unión Europea considera que las negociaciones con Estados Unidos y precisamente con este mismo escenario arancelario que se tiene a nivel global, pues se puede extender más allá del 9 de julio, que es la fecha en la que se estableció o la que pidió prórroga en la Unión Europea para las negociaciones que se puedan dar con Estados Unidos como parte de las propuestas compartidas con Estados Unidos a finales del mes pasado. La Unión Europea ha ofrecido trabajar gradualmente hacia aranceles 0 por 0 en automóviles, al menos en ese rubro, el rubro automotriz, que sea que no exista arancel, en pocas palabras, que el arancel sea tasa cero, que no exista, para que pues parte de la maquinaria productiva de la Unión Europea no se vea tan golpeada por los aranceles de Trump. La Unión Europea cree que las negociaciones comerciales con Estados Unidos podrían prolongarse más allá del 9 de julio, que es la fecha fijada por Donald Trump, a pesar de que la velocidad con las conversaciones ha aumentado durante la última semana. La Unión Europea considera que alcanzar un acuerdo sobre los principios de un pacto antes del 9 de julio es el mejor escenario posible, lo que permitiría nuevas conversaciones para concretar los detalles. Y esto pues obviamente se espera que pudiera darse así. Se espera que Estados Unidos responda a la última ronda de negociaciones en los últimos días y aporte claridad sobre los próximos pasos en cuanto a las negociaciones. Los aliados transatlánticos, que pues entre comillas son aliados porque tanto en la cuestión comercial vemos que Estados Unidos ha dejado sola a la Unión Europea en cuanto a seguridad con su alianza con la OTAN. Pues Estados Unidos ha sido muy claro que la OTAN no va nuevamente a ser financiada por Estados Unidos, que en sí es la razón de ser. O sea, Estados Unidos por muchas décadas fue quien financiaba a la OTAN para cuidar a Europa, y ahora Europa está sola, se está enfrentando a los rusos, apoyando a Ucrania, un tema más geopolítico. Y bueno, esto ha apresurado cerrar un acuerdo antes de la fecha límite de julio, cuando Washington afectará a casi todas las exportaciones del bloque con un arancel del 50%, lo que probablemente desencadenaría represalias, y la Unión Europea calcula que los aranceles adoptados por Trump cubren por ahora 380 mil millones de euros, o cerca del 70% de sus exportaciones a los Estados Unidos. Es una cantidad bárbara y eso puede llevar a una desaceleración económica a nivel global. O sea, por fracciones, o sea, por regiones más bien globales, vemos que, pues bueno, hay acuerdos por Asia con China, y algunos países asiáticos ya llegaron a acuerdos desde hace algunas semanas. Pero vemos a otro bloque ahora, que es el de la Unión Europea, que si no se llega a un acuerdo puede correrse el riesgo de que exista un escenario pues complejo en el que si ahí las exportaciones son más caras, pues obviamente el producto va a ser más caro en los Estados Unidos, y esto podría acrecentar la inflación, y esto podría ser un tema que también desacelere a la economía global. O sea, no solamente le pega a la economía de Estados Unidos, también le pega a quienes le venden a Estados Unidos. Y obviamente esto llevaría a una desaceleración. Las dos partes, pues bueno, mantienen por ahora estas conversaciones en profundidad, tanto sobre los sectores críticos como el acero y el aluminio, que es también un tema en varias partes del mundo, los automóviles, los productos farmacéuticos, los semiconductores y los aviones civiles, sobre las barreras arancelarias y no arancelarias que pues están ahí, están pendientes estos temas, pero que estos son los medulares, o sea, la exportación del acero y aluminio, que a nivel global pues se tiene ese arancel, que al final Estados Unidos produce, necesita estas materias primas, y al tener ese arancel que se tiene establecido, pues obviamente pues recauda más dinero. ¿Por qué? Porque pues obviamente es materia prima que lo necesitan muchas empresas de Estados Unidos, pero pues, se vuelve contraproducente porque se vuelve más caro producir. Pero bueno, es parte de la estrategia comercial y de contención que tiene Estados Unidos, y que lo llevará a un camino en específico con consecuencias que se verán en los próximos meses. Y también la de los automóviles, que ese es uno de los sectores importantes de la Unión Europea, que tratan de que no se tenga un arancel
específico, que se tenga una tasa cero, que no exista aranceles por lo menos para los automóviles que van hacia los Estados Unidos, algo que se podría ver complicado que se llegue a cumplir, porque la industria automotriz de Estados Unidos, pues Donald Trump no quiere que sea trastocada, entonces va a ser muy difícil que estas compañías automotrices no tengan tasa cero o no tengan arancel. Va a ser muy complejo, más porque Estados Unidos quiere sobreproteger a su industria automotriz, y será muy difícil que llegue a darse. Pero bueno, lo veremos en próximas semanas. 9 de julio es el día en el que se tiene establecido para estos acuerdos. Si no hay un acuerdo, entra en vigor todo esto porcentaje de aranceles del 50%, y de ser así, pues bueno, veremos escenarios complejos. Probablemente suceda unos días y después ya se llegue a un acuerdo mayor. Es como que la manera en cómo negocia Donald Trump bajo presión. Probablemente eso le haga lo mismo a la Unión Europea, que llegue la fecha, que se cumpla, que se imponga aranceles y a los pocos días se llegue a un acuerdo un poco más forzado, y que en lugar de querer la tasa cero hacia la parte automotriz, pues se cobra un arancel no tan grande como los 50% que se está imponiendo, pero sí al final un arancel para varios de sus productos que llegan hacia los Estados Unidos. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios. Como siempre, agradecerle que nos escuche a través de Radio Nicolaita, Radio y TV Nicolaita, y lo invitamos también a que nos siga en nuestro podcast a través de todas las plataformas de música vía streaming. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 6 de la tarde aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.